Mi nombre es Alejandro Anica Romero y en este video hablaremos acerca de la historia de la química. Bueno, sabemos que la química es la ciencia que estudia los cambios de la materia y la energía. Para entrar de lleno a hablar sobre la historia de la química es importante saber los periodos por los cuales ha pasado y sus diferentes características. A lo largo de esta historia ha habido 6 principales periodos: el periodo prehistórico, el periodo griego, el periodo de la alquimia, el periodo de la iatroquímica, el periodo del flogisto y el periodo de la química moderna. A lo largo de este video les iré explicando las características de cada uno. Bueno, primero empezaremos con el periodo prehistórico. Durante este periodo hay 3 principales características que les quiero explicar, que sin ellas pues no hubiéramos podido evolucionar al siguiente periodo, que es el periodo griego. Ya más adelante estaremos hablando de eso. Bueno, estas tres principales características, la primera está protagonizada por nuestros antepasados primitivos, la segunda por la cultura china y la tercera por la cultura egipcia. Bueno, empezaremos con nuestros antepasados primitivos. Es bien sabido que era mejor conocido como la época de las cavernas, ya que vivían en cuevas y necesitaban cazar para poder subsistir. Entonces, ¿qué características había en este periodo? Una vez que fue descubierto el fuego, pues nuestros antepasados fueron implementándolo para poder cocinar sus alimentos, poder cazar, poder defenderse incluso de otros depredadores y pues también a veces para mejorar las inclemencias del tiempo, ¿no? Para quitarse el frío y pues calentarse un poco. Después pasamos con la cultura china, que abarca desde los años 2000 a.C. Los chinos empezaron a descubrir cómo si combinaban ciertos elementos o compuestos pues podían desarrollar cosas nuevas. Y en esos experimentos pues ellos inventaron el papel, la pólvora, la imprenta, la brújula, la porcelana, la seda, los cometas, el ábaco. Esas fueron algunas de las cosas que ellos descubrieron por ir implementando diferentes actividades y teorías. Después pasamos a la cultura egipcia, que ellos descubrieron la manera para evitar el proceso de putrefacción natural utilizando ciertas sustancias químicas. Ellos le llaman, pues ahorita en estos tiempos lo llamamos momificación, o es mejor conocido como embalsamiento. Ellos quitaban todas las vísceras de sus faraones, los enterraban en tumbas que eran pues las pirámides, y al cuerpo lo untaban con ciertas sustancias químicas que hacían que el cuerpo no se deshiciera. También fueron responsables del descubrimiento de los metales, como fueron el oro, la plata, el cobre, el hierro, también el plomo, la pintura, la alfarería, el vidrio, y pues también fueron unos de los principales en implementar el uso de la cal. El periodo griego abarca desde los años 500 a 300 años antes de Cristo. En este periodo hubo diversos personajes que comenzaron a generar diversas formas de pensar un poco más filosóficas que experimentales. Hubo 3 principales exponentes. El primero era Leucipo, que antes de Leucipo decían diversas personas que creían que la materia no se podía dividir. Sin embargo, él fue el primero en proponer esta duda, la indivisibilidad de la materia. Después, Empédocles decía que la materia se compone de 4 elementos: tierra, agua, fuego y aire. Decía que la combinación de estos 4 elementos permitía formar muchos otros. Después, Demócrito, que fue el primero en utilizar el término átomo, que significa indivisible. Decía que al dividir la materia llegaríamos al átomo y pues no se podría dividir. Los átomos son eternos y no pueden ser destruidos. Bueno, el periodo de la alquimia, que abarca de los años 300 a.C. a 1500 después de Cristo,
Pues era una combinación de las artes metalúrgicas egipcias, la pintura y el trabajo del vidrio, aplicado todos estos aspectos a la búsqueda de métodos para cambiar la materia y pues prolongar la vida. Eso era lo que buscaban. Los primeros alquimistas hicieron diversas contribuciones muy importantes. Desarrollaron un sistema para poner símbolo a las sustancias. También otorgaban propiedades mágicas a elementos y sustancias. Una de ellas era la piedra filosofal. Hicieron experimentos con la intención de encontrar esta piedra, ¿no? Creían que cualquier material, al ser frotado con esta piedra, pues se convertiría en oro, ¿no? Entonces, pues, por eso la búsqueda exhaustiva en esos tiempos sobre la piedra filosofal. También sobre el elixir de la vida, ¿no? Pues ellos creían que con este elixir los ancianos podrían pues recuperar su juventud y revertir pues ese proceso natural que llevamos, ¿no? También pues ellos creían que ese elixir podría regenerar la sangre, sanar heridas, y pues sus trabajos se basaban en encontrar la piedra y el elixir. El periodo de la iantroquímica, que abarca desde los años 1500 después de Cristo a los años 1660 después de Cristo, pues también se le conoce como el periodo de la química médica, ya que se buscaba encontrar las propiedades medicinales de las sustancias. Aquí ya se basaban en un método más experimental y pues ya se hacían pruebas para las mezclas y las dosis en los seres humanos. El periodo del flogisto. Bueno, este periodo pues abarca desde los años 1660 a 1770 después de Cristo. Bueno, a partir de los años 1650 en esa época se comenzaron a aplicar el fuego en las máquinas de vapor. También llevó a los hombres a presentar mayor interés por este fenómeno y sus posibles nuevas aplicaciones. Dentro de este ámbito, los químicos comenzaron a ocuparse más a fondo del tema. Según las concepciones griegas, todo lo que arde contiene el fuego, que bajo ciertas condiciones es capaz de liberarse. Ellos creían que el fuego ya estaba en la materia y solo pues pasando ciertas condiciones el fuego podría volver a arder. Bueno, Robert Boyle fue el primero en trabajar con gases. Hasta entonces se creía que los gases no podían ser contenidos en recipientes. La ley de Boyle determina la relación inversa entre los cambios del volumen y presión de gases. La relación inversa entre el volumen y presión es igual a mayor volumen, menor presión, y a mayor presión, menor volumen. George Einstein propone una teoría para la inflamabilidad de los cuerpos a la que le llamó flogisto, lo cual significa hacer arder. Consiste en que todos los cuerpos combustibles perdían algo cuando ardían, quedaba un residuo que ellos creían que era ceniza o cal, y pues carecía de flogisto y ya no podía volver a arder. Bueno, y por último pasamos al periodo de la química moderna, que abarca desde los años 1770 después de Cristo a la actualidad. Anthony Lavoisier, mejor conocido como el padre de la química, experimentó con la combustión e introdució la balanza para determinar las masas de las sustancias antes y después del proceso, lo cual era la ley de la conservación de la masa. También rechazó la teoría del flogisto y propuso en su lugar que cuando una sustancia se quemaba se asociaba al oxígeno y pues por lo tanto no podía volver a arder. También un exponente muy importante de esta época era John Dalton, quien demostró que la materia estaba formada por átomos y pues propuso la teoría atómica.